Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Le agradecemos que nos acompañe como todas las semanas en nuestra mesa de diálogo. Muchas gracias, muy buenas noches. Ya lo sabe que estamos los miércoles a las 9 de la noche. Si usted no lo pudo ver, domingo 10 de la noche. Y si no lo pudo ver, lunes 9 de la noche. O si lo quiere volver a ver, pues bueno, ya sabe que en honor a la verdad, de repente aquí pasan temas en donde a lo mejor usted sigue pensando que los legisladores no hacen nada, o a lo mejor de repente dice, qué barbaridad, yo no sabía que hacían eso. Y yo creo que un poco la idea es conversar sobre estos temas que siempre están latentes en las legislaturas y más en esta que está entrando a su parte ya definitivamente final. Uno de los temas importantes del país de los últimos años, siempre lo ha sido, pero ahora adquiere una nueva dimensión en función de la circunstancia, de las condiciones en las que estamos, es el tema de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano. Y a lo mejor usted se ha puesto a pensar, bueno, el ejército puede salir a la calle, ¿qué atribuciones o quién tiene las atribuciones para decir que salga a la calle? El ejército, ¿quiénes lo conforman? ¿Cuál es la estructura interna? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puede haber secretario o secretaria de la Defensa Nacional? ¿Qué es lo que pasa con el ejército hoy en día? Y yo creo que al estar el ejército expuesto, es evidente que también hay que buscar la manera de proteger al ejército en el marco de la ley. Un poco es el principio o la idea de los legisladores, me estoy adelantando, de lo que ellos han pensado al discutir, hablar de las Fuerzas Armadas. Hoy vamos a hablar de estas modificaciones. Es un tema sensible, es un tema interesante y yo creo que vale la pena que se quede con nosotros. ¿Quién está hoy con nosotros? Está el diputado Rogelio Cerda Pérez, él es el presidente de la Comisión Nacional de la Defensa Nacional, es diputado por el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, diputado, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Javier, qué amable por la invitación. Es un gusto, gracias que estés con nosotros. El honor es nuestro, muchas gracias. Que es un buen tema, ¿no? Excelente. Es un buen tema. Está también con nosotros el diputado Bernardo Margarito Telles Juárez, él es el secretario de la Comisión de Defensa Nacional y él es diputado por el Partido Acción Nacional. Bienvenido, diputado. Gracias, Margarito. Es un Gracias, gusto. Javier. Gracias. Pues aquí con todo gusto. Es un gusto que estén con nosotros. A ver, nos pusimos a pensar las Fuerzas Armadas más en los últimos años por la circunstancia. Estamos modernizando lo que hubiéramos tenido que modernizar con las condiciones en las que andamos. ¿Qué han pensado en esto, diputado? A ver, primero, me parece que la fecha que has escogido para la transmisión de este programa, pues no pudo ser más idónea. Hoy es 9 de mayo, mañana es Día de las Madres. Sí. En el Ejército Mexicano, que cuenta hoy por hoy aproximadamente con alrededor de 11,000 elementos femeninos en sus filas, pues muchas de ellas son madres. 11,000 mujeres. Por ahí. Y deben de ser mayores de 18 años. Hay unas muy jovencitas de reciente ingreso y hay otras con algún grado militar incluso, ¿no? Ya con alguna antigüedad de 20, 30 años. Entonces creo que es rendir un pequeño homenaje a las madres de militares que prestan sus servicios a las Fuerzas Armadas o a la Marina de México. Y debo decirte que fue una vieja lucha. Es un asunto de suyo complejo. Hubo varias intentonas para hacer esta reforma que logramos transitar el año pasado. Con esta reforma van a tener la posibilidad tangible, real, las mujeres de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea, de aspirar a cargos y rangos muy superiores, a llegar a ser generalas de división, generalas brigadieres, jefas de zona, jefas de región, jefas de Estado Mayor, secretarias de la Defensa Nacional. Y es un tema donde ya íbamos retrasados. Francia tuvo una secretaria de la Defensa. ¿Recuerdas el año, diputado? Debe ser hace unos 15 años. 15 años, ¿verdad? Usted sonó mucho. Sí. Después vino España, Argentina y Chile. Sí. Creo que la Bachelet fue la jefa. Sí, la que puso una ministra. Y bueno,
muchas democracias avanzadas han tenido secretarias de la Defensa Nacional mujeres. No pocas de ellas han hecho y desempeñado un papel pues más destacado que muchos varones. Entonces era algo que estaba pendiente en la agenda nacional, era darle equidad de género, algo que no lo tenían. Y las trabas que tenían las mujeres para acceder a este tipo de cargos estaban en la coyuntura de la carrera militar misma. A ver, por ejemplo, Javier, no tenían acceso al colegio militar. Y yo diría que el 95% de los militares con grado de general han pasado por el colegio militar. Hoy, con esta reforma al 10, al 132 y al 122 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, para acceder a las instituciones de educación de todo el servicio militar mexicano. Entonces, la única condicionante puede ser en la selección para fines educativos que imponga la diferencia de sexo por el tipo de aspiración a la que se pretenda aspirar por parte del elemento femenino. En otras palabras, hay entrenamientos muy rudos en el ejército, por ejemplo el de GAFES, grupos aerodinámicos de fuerzas especiales. Bueno, pues ahí si la mujer tiene cuerpo, tamaño, altura, etcétera, podrá entrar la que no reúna los requisitos preestablecidos. Pero no es un asunto que igual pasaría con los hombres. Sí, igual. O sea, si el hombre mide menos de lo que Exacto. la edad, etcétera, ¿no? La declaratoria es, y me recuerdas, Margarito, forman el ejército mexicano los hombres y las mujeres que Sí, no hay ahí distingo. Hay declaratoria oficial con la reforma que no existía. Entonces yo me siento muy contento. La comisión que me honro en presidir y que con el gran apoyo del diputado Telles hemos sacado adelante, recibió una enorme cantidad de felicitaciones de mexicanas. Sí. Que se sienten muy satisfechas con la reforma, que se sienten... A ver, yo no me explicaba y se discutió en el seno de la comisión cómo un país que estructural, orgánicamente emerge de una revolución en el 10, con la participación fundamental sí, de las mujeres que se entendían como Adelitas, sin ellas no se explica la revolución, no eran parte integral del ejército como lo son en Israel, por ejemplo. Y bueno, estamos muy contentos con... A ver, diputado Margarito, este hecho replantea objetivos en el ejército o no. Estoy pensando en lo siguiente, a ver si lo dejo más claro. Replantea las funciones que en los últimos años hemos visto que está cumpliendo el ejército. Este fue un asunto que discutieron en las comisiones para luego llevarlos al pleno, etcétera. Este tema de, a ver, estamos modernizando el ejército, ahora tendríamos que meterlo en otro tipo de funciones. ¿Qué pensamos de la función de que estén hoy en la calle? Se ha repetido, y ustedes lo saben, hasta la saciedad, tan expuesto el ejército mexicano. ¿De esto qué piensas, Margarito? Fíjate que la experiencia de participar pues estos 3 años a los que vamos a terminar en la Comisión de la Defensa Nacional, a mí me llamó mucho la atención 2 ocasiones, que realmente cuando vives ahí cerca del pueblo, te hace redimensionar lo que es el ejército. Un día llegó una mamá y precisamente honrando el día de mañana, me dijo, yo solamente quiero saber si puedo ver, aunque sea fallecido a mi hijo, porque lo entregué a la patria. A mí se me enchinó la piel. Y le dije, con todo gusto hacemos la gestión. Obviamente a mí esa dimensión de la expresión de una madre, pues a lo mejor no lo alcanzamos nosotros a sentir, pero todavía el ejército, en muchas mamás, en mucha gran de la sociedad mexicana, lo ven como un servicio a la patria. Y eso hizo precisamente que alcanzáramos a ver que teníamos que trabajar en temas tan sensibles hacia adentro de la Comisión de Defensa Nacional, de la asistencia, que obviamente nosotros lo vemos con otros sindicatos,
en el ISSSTE, en el IMSS, que los agremiados tienen, y que precisamente esa seguridad social, nuestros soldados, nuestro ejército, no se tenía. Pero aparte de eso, un ejército que lo conocíamos en las tareas cuando había algún desastre, que no lo veíamos en este asunto que es parte de la sociedad, de su seguridad. ¿Sí? Y de un tema que empezamos a tocar, que fue el asunto de que no se fuera a trastocar la seguridad interior. O sea, era otro asunto ahí que seguramente antes no lo dimensionábamos. Sí. Pero, por ejemplo, pues, el atentar contra un presidente municipal, contra alguna autoridad, era vulnerar la seguridad de la célula básica que nosotros teníamos, que de alguna manera decimos, el ejército empieza a jugar otro rol. Y yo aquí quisiera decirle a todos los televidentes que no es un asunto solamente de México, es un asunto latinoamericano y mundial, porque tú llegas a Centroamérica, tú llegas a Sudamérica y el tema es este, o sea, el ejército hoy tiene que jugar otro papel y obviamente el involucrar a las mujeres, el involucrar de alguna manera esta función educativa, esta función en el orden legislativo de darle esa prioridad al ejército, pues empezaba a tomar otra dimensión. Y el hecho de lo que decía con toda propiedad aquí al compañero Rogelio, o sea, el ver cómo Francia, España y otros países en Latinoamérica habían entrado en otros temas, pues obviamente que cambia todos los objetivos. Claro. Totalmente, ¿no? Pero yo voy todavía a esa sensibilidad del mexicano de por qué muchos quieren entrar al ejército. A ver. O sea, estamos viendo situaciones serias, complicadas, difíciles. Y hay colas de muchachos que te van a pedir que quieren entrar al ejército. O sea, que este asunto que toca Rogelio de la Revolución Mexicana de las Adelitas, era de las Adelitas y de muchos mexicanos que aman a México. Entonces yo sí creo que en ese amor a México está desde esos valores cívicos de cuando tú eres niño y cantas el himno nacional y levantas la mano para hacer el juramento a la bandera y se te ponen los pelos de puntas cuando cantas el himno nacional y cuando te invita. O sea, hay toda una educación, con todos los problemas que pudiéramos decir que faltan en la educación, pero hay una educación cívica que el chiquillo, el adolescente, el joven lo va obteniendo y lo va viviendo. Y seguramente quiere un México tranquilo, seguramente quiere un México en paz. Y entonces nosotros en esta comisión, que seguramente fue de las pocas, en que la discusión era cómo hacer mejor las cosas. Claro, no había tanta rebatinga, ¿no? Esa, fíjate que fue una de las características de esta comisión. No era la rebatinga, era decir cómo nos ponemos de acuerdo para que tengamos un ejército a la altura de lo que México necesita hoy. A ver, una cosa te dejo preguntarte antes de que pasemos, si te parece, diputado. Muchos mexicanos y mexicanas quieren entrar al ejército. Nos podría sorprender. ¿Tiene que ver con el factor económico también o qué supones que tiene que ver? No, fíjate que yo lo que alcanzo a ver es un servicio a la patria. Mira nomás. O sea, yo con muchas mamás que he platicado y que luego vas a los desfiles y que le aplauden al ejército, lo primero que dices es, creo que hay que ver cómo se pueden hoy fincar, lograr esos objetivos de tener un mejor ejército, una mejor estrategia, porque este México hoy compite con otros muchos y creo que sobre todo en ese ámbito, pues de alguna manera la expresión de las mamás cuando dicen, le di un hijo a la patria, viven el himno nacional. Una obligación de nosotros es cómo poner esos objetivos más claros para que esos mexicanos que van a dar su vida en el ir a cumplir un deber con los ciudadanos que están en desastre, en cuidar la seguridad, en ver cómo son parte de nosotros, de la sociedad, porque son nuestros hijos, son nuestros familiares. Creo que eso es lo que yo aprendí estos 3 años, que hay que seguir trabajando, pues aún estando fuera del trabajo de diputados. A ver, Rogelio, déjame decirte, diputado,
A ver, yo creo que si hacemos un análisis de opinión o de estos análisis sobre las instituciones que tienen una mejor imagen en nuestra sociedad, creo que con altibajos propios de la circunstancia que vivimos, el ejército conserva un nivel realmente alto. Esa es mi impresión. Déjame, Sí, ¿no? qué buena Te pregunto, para sumar a lo que vas a decir, Rogelio, en este sentido, te preguntaría, está muy expuesto, derivado de una circunstancia que yo creo que hay que reconocer también, más allá de que si la estrategia o no la estrategia, pero de una situación inédita respecto al tema del narcotráfico y la inseguridad. Estas dos variables así, ¿cómo las ves? Hace un momento preguntabas algo, como que pedías una fotografía ¿Sí? del ejército hoy y el ejército antes. Como bien decía Margarito, estábamos acostumbrados a un ejército que participaba en nuestra vida siempre en auxilio de la población civil. Sí. Se nos viene el problema del crimen organizado, del narcotráfico, y cambia la condición de seguridad y de seguridad interior de la nación. Y el ejército tiene que salir a la calle, junto con los marinos. Algo que la gente no conoce, me he percatado, y perdón por la petulancia, es que el ejército no anda tratando de otorgarnos seguridad a los civiles. El ejército está intentando que se restituya la fuerza institucional de algunas regiones del país donde se ha perdido la vida institucional. Los municipios han dejado de serlos, las procuradurías ya no funcionan, las policías están echadas a perder. Todo eso se está intentando rescatar vía la participación del ejército. Perdón, te atajo, Esta es una cuestión muy interesante, Es una cuestión que a lo mejor reconozco que los ciudadanos pudimos haber perdido de vista. Sí, creemos que son policías. Sí, claro. No, Sí. no, están viendo cómo rescatar. No están cumpliendo funciones policíacas. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Están regresando la seguridad interior que la nación ha ido perdiendo. Hablabas del capítulo de prestaciones. Déjame decirte algo que también me parece que en justicia por los 32 miembros que componemos esta comisión, debo decirlo. La primera vez en la historia que yo recuerde en que un civil preside los trabajos de la comisión. Siempre habían sido militares retirados, Sí, etc. sí. Pero es esta comisión la más productiva en la historia del Congreso. Tenemos un rezago de 20% que pensamos sacarlo de aquí a agosto. 100% de los temas tramitados. Eso significa que técnicamente tendría que ser aprobado por el siguiente Congreso. Ustedes lo ponen en comisiones y aprobado, entonces sería... Y entonces entra a los plenos, o salvo que haya periodo extraordinario en agosto o en julio. Que no sabemos. Otro tema no menor. Esta legislatura, y por supuesto con el entusiasta apoyo del presidente Calderón, han virtualmente duplicado las prestaciones y salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas en los rangos, sobre todo, inferiores. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Bueno, pues que el actual ejército que conduce el general Galván tiene una deserción que anda por ahí del 30 y tantos % de como la teníamos hace 6 años. Y las deserciones no eran para irse con los malos, se iban a Estados Unidos y cosas así. Hicimos una reforma bien interesante. 30% es mucho o poco, Rogelio. 30% de 100 que tenías antes, pues es alto. Es bastante bajo. Claro, de 100 a 30, por supuesto. Exacto, sí. Perdón. Sí. Y se va a mejorar mucho todavía, vamos a andar en rangos de 4 o 5%. ¡Qué bien! Te voy a decir por qué. Había una traba. Cuanto muchacho firmaba y se ingresaba, se daba de alta en el ejército, estaba obligado a prestar el servicio 3 años. Y algunos no aguantan el entrenamiento, entonces se desertan a los 6 meses. Es duro el entrenamiento. Muy pesado, muy pesado. Entonces, para fines de la ley, ese muchacho estaba desertado. Sí. Hicimos una reforma que permite que el muchacho se dé de baja antes de los 3 años. Entonces, vamos a tener lo que auténticamente vaya a desertarse, pues en 4 o 5%. Y ahora ya no se quieren ir porque tienen
muy por encima de las prestaciones laborales que tenían antes. Sí, sí. Y hablando, ya termino con esto. Perdón, no, era A ver, por eso. en Nuevo León, por ejemplo, mi tierra, las encuestas me dan por encima de 95% de aceptación, apoyo y popularidad del ejército mexicano en tierras neolonesas. Hay otros estados donde baja porque no tienen los problemas del norte. Pero he sido testigo donde va pasando el convoy de militares donde la gente está aplaudiendo. Y la gente los ve parados en alguna parte y les llevan un taco, un lonche, un vaso de agua. El ejército está en su momento más popular, sin duda, de la posrevolución para acá, a pesar de que históricamente ha sido maltratado en términos presupuestales por los últimos 70 años. A ver, Rogelio, antes de que vayamos ahora con Margarita otra vez, de repente los maestros, lo pongo como un paralelismo, decían que decíamos, les dieron el 100% de aumento de salario a los maestros, ¿no? Y todo el mundo ponía una cara de sorpresa. Lo que pasa es que nunca nos enteramos cuánto ganaban. Sí. Le dieron 100% de aumento o 60% de aumento al ejército, pues ¿cuánto ganaban? La verdad, Rogelio, ¿cuánto ganaban? Promedio. Un soldado raso andaba muy por abajo de un policía. Fíjate. Promedio, muy por abajo, como 4,000 pesos. Fíjate. Y ahora, con prestaciones y salarios deben andar por encima de 9,500 por ahí, 9,000. Y una serie de prestaciones adicionales, seguros especiales, retiros bastante decorosos. Si el soldado cae en campaña, el ejército cuida de viudas y de hijos. Eso sí, estado. La vivienda se redujo de 6 a 3 años, como Infonavit o como el Fobiste. Y el último que sacamos, Javier, que fue, lo sacamos, no sé cómo lo hicimos, porque te tengo que confesar que el sector hacendario no nos apoyó. Y Margarito y muchos miembros de la comisión nos entercamos, fuimos a estudios legislativos. El presidente Calderón les había estado dando becas a los militares por los últimos 5 años. Y estudios legislativos nos dijo, no hay ningún impedimento presupuestal para que esto no transite. El Pleno nos apoyó de manera muy abrumadora. Y hoy, todos los hijos de militares que tengan 85% de calificación promedio y una serie de requisitos podrán estudiar en la institución privada que quieran, sea soldado raso o general de alto rango. Es un buen dato. Entonces, hasta preparamos al ejército, Chihuahua. Bueno, a ver, el militar está muy estimulado. Sí. Imagínate un capitán que tenga 3 hijos en la universidad y que pueda tenerlos en el Tecnológico de Monterrey o en la Panamericana o en la Ibero. Bueno, pues se va a sentir muy satisfecho, ¿no? Margarito, las circunstancias del país han expuesto al ejército, ¿o qué piensas? Porque como civil lo has de ver, e incluso en tu propio estado, ¿no? O sea, vas viendo qué es lo que sucede y de repente como que hasta surgió una preocupación, si quieres muy de círculo rojo, ¿no? En el sentido de, ¿qué estamos haciendo con el ejército? Nuestra institución más fuerte, más creíble, ¿qué andamos haciendo con él? Sí, fíjate que ahora que precisamente la Marina está en Veracruz, en Boca del Río, esto que decía Rogelio, los ves y la gente les aplaude. Y la gente dice que no se vayan. Y la gente dice, nosotros nos sentimos muy bien. Y yo creo que cuando uno percibe esta circunstancia, debería de ser una exigencia para nuestros gobiernos estatales, para nuestros gobiernos municipales, una preocupación fuerte, porque cada día tenemos que crecer con policía de más calidad. No es un asunto de dónde emanen los gobiernos ni de partidos políticos. Creo que Rogelio tocaba un punto que es importante. La seguridad interior está mucho más allá del asunto ciudadano. Es la patria, es el Estado. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos perder de vista. Y yo creo que cuando el ciudadano se adentra un poquito a este asunto, pues obviamente tendrá que percibir que también otro de los asuntos con los militares es que ellos no pueden ir a cabildear a la Cámara. Ellos no pueden ir a ver qué. No. Ellos tienen
desde, como lo dice nuestra historia, una lealtad al presidente, al ejecutivo, y a eso está. De tal manera que una de las grandes carencias, por ejemplo, cuando van a estas tareas, su alimentación no pasa más allá de 30 pesos diarios por persona. Y tú imagínate cómo será, ¿no? Entonces, tampoco van a hoteles de 4 o 5 estrellas, es en los campamentos. Entonces, pues obviamente que cuando uno va entrando a este tema, pues tú dices, pues un hombre que le va a servir a la patria, una mujer que hoy en ese mismo rango de prestaciones va a estar, pues sí tenemos de los políticos de tener esa sensibilidad con nuestro ejército mexicano. Entonces yo creo que la comisión ha hecho un trabajo extraordinario. Y como decíamos antes, pues no era de pelearnos, era de ver cómo sumábamos los esfuerzos al conocer muy de cerca cuál era la situación del ejército. Porque obviamente, pues si no la conoces, pues ¿cómo le haces? Hay que adentrarse, Entonces ¿no? era adentrarnos a ver cómo estaba y después de eso trabajar para ver cuál era el camino que teníamos que seguir y lo que era más prioritario. Porque ahí también, pues de alguna manera, el ejército no estaba en las condiciones de que siempre andaba en lo urbano. Pues eso no, o sea, lo utilizabas para cuando había desastres. Pero hoy muchos de los campos de acción son en las zonas urbanas. Entonces eso requiere otro tipo de preparación, otro tipo de instrumentos de trabajo. Entonces había que renovar el parque vehicular, había que renovar otro de los enseres que ellos utilizan. Entonces yo creo que a hoy este México en el que vivimos, en los que sí tenemos que procurar mucho el asunto de la seguridad interior, porque es la seguridad del municipio, porque es la seguridad del Estado físicamente en donde vivimos y es la seguridad del país, nuestro entorno tiene que ser diferente. El conocimiento de la misma sociedad, que seguramente, fíjate, yo veo que cuando sus hijos dicen, yo voy al colegio militar, me voy a servir al ejército, yo creo que muchos no tenemos mucho esa condición del servicio a la patria. Todos queremos que nuestros hijos sean abogados, médicos, alguna carrera, pero ¿cuántos realmente sentimos, tenemos esa visión de patria? Es muy importante. Y decir, ¿cómo le ofrezco a mi patria uno de mis hijos, una de mis hijas? Es una vocación. Es una vocación. Y creo que ahí tenemos que seguir trabajando mucho desde los kinders, las primarias, las secundarias, cómo se tiene que dar esa vocación, no del patriota, entre comillas, no, de ese joven que le va a servir a México en un servicio no solamente de desastres, sino de la seguridad interior que este país necesita y requiere. Entonces, obviamente, pues yo en lo personal, pues agradezco, como decía aquí Rogelio, de los 32 que estuvimos ahí, era llegar y decir, a ver, ¿cómo vamos a trabajar? Porque además, Rogelio no lo dijo, pero yo te lo digo, somos de las comisiones que siempre tuvo quórum. Entonces, y todos los partidos. Y todos los partidos. Y además se valía la disidencia natural, ¿no? Pero era para ver cómo mejorábamos, no para que no pasaran las iniciativas. Sí. No, era, ¿verdad? Digo, pues eran de esas cosas que pues, están en otras comisiones, pues te dabas cuenta de los agarrones y todo, ¿no? Pero aquí era una comisión muy interesante de cómo el aprender a velar por la patria, desde los que ya estamos más de 50 años, es otra visión que hoy debemos de tener para los próximos legisladores que lleguen a esas comisiones. Lo que no has dicho es que invariablemente las reuniones de la comisión eran comidas. Sí. Y tenía yo que cargar con chivos y cabritos y agujas y arracheras y no faltaba ni uno, ¿eh? Bueno, es un incentivo, es un incentivo, ¿no? Diría yo. Bueno, a ver, para cerrar, en breve, Rogelio, Margarito, se avanzó. Mucho. Y en términos cuantitativos y cualitativos. Sí, yo perdón por la falsa modestia, me siento muy orgulloso de los resultados que estamos dejando. Era un tema muy delicado, para la República hoy por hoy, sin duda. Es un trabajo sobresaliente, lo han dicho los coordinadores parlamentarios,
han hecho reconocimientos a esta comisión, y el trabajo de 32 diputados que tomaron su quehacer con una gran seriedad, analizando con detalle la coyuntura que vive el país y sabiendo de antemano que si no aplicábamos reformas de fondo y forma en el quehacer cotidiano de las Fuerzas Armadas, menos salíamos del problema. Yo, en ese sentido, sí te lo digo con toda honestidad, me siento muy satisfecho. Lamento que en la reforma política no se haya incluido la reelección, porque nos hubiera gustado seguir trabajando otros 3 años. Margarito, algo final. No, fíjate que yo me llevo la experiencia de saber que el papel que juega hoy el ejército, hay que aprender a ver cuáles son esos nuevos objetivos que debe de tener, y el asunto que seguramente pues a una edad de más de 50 años aprendes qué grande es el espíritu y la visión de alguien que sirve a la patria desde las Fuerzas Armadas, que solo su interés está en el amor a la patria, a esos símbolos patrios, y que no está en lo que muchos que terminamos una carrera universitaria estamos viendo cómo tener casas, carros, comodidades. Es, como tú muy bien dijiste, una vocación de servicio, y eso es lo que yo me llevo como una gran satisfacción. Como bien dice Rogelio, a lo mejor no alcanzamos a hacer toda la tarea, pero hicimos de veras esfuerzos extraordinarios porque la comisión fuera de las que más lograra los objetivos después de todas las propuestas que fuimos encontrando y que había que trabajarlas. Pues bueno, yo sé que el tema del ejército, las Fuerzas Armadas, como bien decías, porque yo decía ejército, pero también hay que considerar la Marina, no podemos perder de vista en algunos estados lo importante que se ha convertido la Marina, ¿no? O sea, por esta misma situación inédita, de excepción que estamos viviendo, ¿no? Pero por lo pronto, mire, yo le diría, este es un asunto para considerar muy seriamente. El ejército está ahí siempre con nosotros, y a lo mejor de repente tendríamos que regresar a las clases de civismo de segundo, de primaria, secundaria, ¿no? En donde yo recuerdo... Que es muy lamentable que lo hayan quitado. Yo recuerdo, no sé ustedes, pero a mí me tocaba, y me acuerdo, esta división de poderes en México, el amor a la patria, el himno nacional, todas estas cosas como que estaban muy arraigadas, ¿no? Es decir, y yo sigo pensando que si en un partido de fútbol cantan el himno nacional, 70,000 espectadores en el Azteca o 100,000, y todos nos quedamos como, pues es por algo, ¿no? Esto es la patria, pues, es alguna manifestación de la patria, diría yo, ¿no, Rogelio? Por supuesto. A ver, déjame decirte algo. Tienes tanta razón como esto. En algún viaje que hice a Estados Unidos, en algún show de esos de parque infantil, el animador pregunta, ¿hay algún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aquí? Y se paran una serie de elementos y la gente empieza a aplaudir. Y en el ingreso a los aviones no entran primero los de Premier. Preguntan, ¿hay algún miembro de las Fuerzas Armadas? Y entran primero los soldados y los marinos. Ese mismo nivel de respeto en los hechos, de cariño en los hechos, debiéramos de darle al soldado y al marino mexicano hoy por hoy, que se está rompiendo el espinazo. No tengas ninguna duda, Javier. Este país está de pie todavía sobre los hombros de soldados y marinos mexicanos. Sí, hay mucho de eso. ¿Ibas a decir algo, Margarito, para cerrar nuestro programa? Sí, que fíjate que definitivamente el asunto de ver un soldado es aprender a ver a alguien que está antes que cualquier cosa en una vocación por su patria. Y creo que eso lo tenemos que hacer que se socialice, porque de alguna manera con esta pérdida de materias en algunas cosas, como que lo fuimos perdiendo. Y los desfiles militares te llaman luego mucho la atención, y es seguramente un haz de decir, tenemos que aprender más de estos hombres que dedican para siempre su vida a la patria. Margarito, muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. El honor es nuestro, Javier. Muchas gracias. Ya se acaba. El 30 de agosto, ¿verdad? No sé si decir qué bueno o qué lastimoso. Puede que lo segundo, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Sí, claro. Bueno, son ciclos, ¿no? Hay que renovarse, sangre fresca, con ideas nuevas y demás. Sí. Y aprender a que esos círculos tendrán que seguirse dando y saber que uno juega un papel
por determinados días y seguramente luego asumes otro papel que más allá de partidos políticos hay que aprender que es la patria. Sí, sí. Sin duda. Sí, sin duda. Muchas gracias a los dos. Gracias. Qué amable, Muchas Javier. gracias a usted que nos ha acompañado en nuestra mesa de diálogo. A mí me gustó mucho el programa de hoy por dos razones. Uno, bueno, pues porque uno también se informa de las cosas que han avanzado, pero otra es que la constante de los diputados es, si me permite, una especie de común denominador, es pensemos en esto que se llama el amor a la patria con todo lo que significa, ¿no? El amor a la patria es el amor a nosotros, el amor a los que nos rodean, hacer algo por los que nos rodean, y creo que por ahí va. Y piense en las Fuerzas Armadas, entiendo que vivimos una situación de excepción, pero piense cómo son recibidas las Fuerzas Armadas cuando se viven situaciones extremas, temblores, inundaciones. Los que están ahí paraditos son ellos, y nosotros por lo menos sabemos que nos van a llevar a un resguardo, pero ellos ahí están, ya están, ya están. Así que bueno, fue bueno pensar en los militares, en los marinos de nuestro país. Muchas gracias, gracias de nuevo, muchas gracias. Gracias a usted, pásela bien, aquí estaremos la próxima semana en nuestra mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Gracias en nombre de todos los que hacen posible la emisión, adiós.